Hola chicos, pues vamos a continuar nuevamente con esta situación de la corrupción. Espero tengan buen día, espero ya estén aquí listos para debatir esto. A lo mejor lo pueden debatir con sus familiares, amigos, hagan una plataforma en Zoom si pueden debatir esta cuestión de la corrupción, ya que en la clase anterior pues lo habíamos mencionado y es muy importante retomar este tema de la corrupción ya que si ustedes lo pueden discernir y cuestionar, puede ser perteneciente a la naturaleza humana, es pertinente que esté en la sociedad, ¿cómo lo pueden debatir? ¿O es un bien innecesario? ¿O es un bien necesario? ¿O es un mal necesario? ¿O simplemente ya es parte de la naturaleza del mexicano, en donde el adquirir bienes ya es de forma natural a través de este tipo de ¿cómo le podrían llamar ustedes? A ver, intervengan, por favor. Piénsenlo. ¿Cómo le podrían llamar a la corrupción? ¿De qué manera se puede hacer que entrar en razón a la gente? ¿De qué manera podemos concientizar a la sociedad para salir de este problema que ridiculiza a la sociedad mexicana y sobre todo que tiene una pena el hacer ese tipo de acción? Bien, entonces, pues pocas afirmaciones serían totalmente ridículas, como la de que la corrupción es un estado perenne o congénito del hombre. Es lo que les menciono. ¿Creen ustedes esto posible? La corrupción no tiene nada que ver con el código genético. Inclusive si fuera históricamente imposible encontrar rastros de alguna sociedad que hubiera sido inmune o ajena a la corrupción. Ello no bastaría para establecer una tesis existencialista como la recién enunciada. Ahora bien, además de que una tesis así intuitivamente repelente, disponemos de elementos para desprendernos definitivamente de ella. La explicación es simple. Entonces, para empezar, de que la idea de la corrupción tiene algo que ver con los genes, da lugar a una posición derrotista. Si fuera cierta, no habría absolutamente nada que hacer. Estaríamos condenados a la corrupción. Piénselo bien. El hombre nace siendo malo o siendo bueno. Si efectivamente la corrupción fuera una tendencia humana innata, entonces pretender luchar contra ella pues sería como pretender luchar en contra de los seres humanos, que nacieron con dos orejas, un corazón, etcétera. Dicho de otro modo, sostener que la corrupción es parte constitutiva del hombre equivale a afirmar que se llegó ya al límite de las explicaciones y que no hay nada más que hacer. Una opinión así es, pues, teóricamente implausible y sobre todo prácticamente inútil. Nadie nace corrupto, perdón. Se aprende a hacerlo todo por unas ganancias, o un puesto, o irse de viaje, o tener el mejor lugar. Varias ideas que a ustedes se les pueden ocurrir. Ahorita les pueden estar pensando, a ver, díganlas, por favor. En segundo lugar, es claro que una idea sí conduce directamente a situaciones incomprensibles, puesto que si se piensa, es decir, los humanos somos biológicamente iguales, ¿por qué entonces hay sociedades más corruptas unas que otras? A ver, pónganse a pensar. ¿Por qué hay otros países más corruptos que otros? ¿Por qué hay otros países en donde sí hay un bien común, en donde la sociedad es feliz? ¿Creen que la felicidad tenga que ver con una cuestión genética? ¿Quién de sus familiares es feliz? A ver, piensen su abuelito, su tía, su hermano, su primo. ¿Ustedes genéticamente sacaron eso de ellos? Es decir, cuando se reúnen, les dan dinero. A ver, ahí va un ejemplo. ¿Sabes qué, Alejandro? Te doy 500 pesos, pero hazme reír a toda la familia. ¿Hay diferencia entre corrupción o no? ¿Sabes qué, Alejandro? Te doy 500 pesos, pero dame el teléfono de ese sujeto para decirle algunas cosas. En breve, ¿ustedes se prestarían para ese tipo de situaciones?
para entrarle a la corrupción, como vulgarmente se dice, una idea sí es insostenible y peligrosa. Concepciones racistas de índole que fácilmente brotan de visiones como esta. Entonces, lo que habría que responder es el que el enfoque y la metodología subyacentes son errados. La sociedad danesa es potencialmente tan corrupta como la mexicana. Y no solo es ello, se debe a una diferencia totalmente biológica entre el danés y el mexicano, sino que a sus respectivas condiciones de vida son totalmente marcadas diferentes. Por otra parte, no estaría de más observar que no hay tal cosa como el mexicano. Los ciudadanos mexicanos somos de los más variados. ¿Cuál es el representativo? El norteño, el costeño, el capitalino, el suroeste, como le dicen, el pueblerino, el chilango, el veracruzano, el toluqueño, el choricero. ¿Cuál representa más al corrupto en México? El enfoque de ver la sociedad mexicana como producto de un tipo humano especial es pues defectuoso de entrada. Por lo tanto, es mejor ver al mexicano el producto humano de eso que llamamos sociedad mexicana, independientemente de las características físicas de los sujetos, así como el danés lo es en la sociedad danesa, aunque por la mezcla étnica nazcan niños de piel oscura. En Dinamarca son los modos de vida lo que lo determina. Pero si esto es cierto, entonces la comprensión de la corrupción no podría en principio lograrse mediante estudios de individuos o tipos humanos. Hay gente profesionista, hay médicos, abogados, arquitectos, los que trabajan en distintos puestos de gobierno, por no mencionar algunos. Y algunos dicen, te consta, pero ustedes se dan cuenta, cuando el sentido común no actúa, somos totalmente cómplices de ese tipo de situaciones. No basta manifestarse, tiene que ser educarse uno, decir no, ¿sí? Tener esa comprensión de la corrupción que se puede lograr mediante los estudios, mediante la educación a través de las virtudes y valores. Eso se los enseñó su familia. Y una sociedad donde esté lo moral totalmente incluido. Lo que tenemos que comprender es no el mexicano, sino más bien lo mexicano. Y esto último es una categoría no individual, sino cultural y social. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las características de este enfoque representativo de cada etnia, de cada estado, de cada ciudad del mexicano? ¿Ustedes qué piensan? El tema de la corrupción obliga a identificar verdades de diversa clase y de las más importantes pues son las sociedades que se distinguen por sus respectivos grados de corrupción. Esto es un hecho. Hay sociedades más corruptas unas que otras y no hay ninguna en la que la corrupción esté totalmente ausente. En este sentido, hablar de un estado ideal o de un estado perfecto no es más que aludir a las posibilidades lógicas, pero no a las realidades. Lo que sí podemos decir es que hay sociedades menos imperfectas, unas que otras menos echadas a perder y unas más. Entonces, ustedes, ¿cómo erradican totalmente la corrupción? ¿Cómo lo erradican? ¿Cómo debemos estar conscientes de que sobre la victoria de la corrupción es totalmente factible? Pero también que nunca dicha victoria será total y que pues será necesariamente gradual o paulatina, sin caer en dogmatismos torpes. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ustedes creen que se le puede hacer en el caso del mexicano? Aquí está implicado en esta genuina idea de la corrupción que nos aqueja una supuesta naturaleza del mexicano. ¿Cuáles creen que sea esa naturaleza del mexicano? El ciudadano mexicano es corrupto porque su sociedad, sus instituciones, sus hombres públicos, la organización política y social, académica, está corrompida. ¿Y por qué? ¿Por qué creen?
¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo puede escapar el mexicano a esas cuestiones? Esa es la actividad, por favor, que me van a entregar. ¿Cuáles son las características que debería tener el mexicano para erradicar la corrupción? Gracias.